esta oportunidad tenemos como invitado al pastor Freddy Vera Navarro. Él va a estar compartiendo Prepárate en Fe hasta ver la visión realizada. Y vamos a iniciar haciendo una oración, ¿sí? Les invito a inclinar sus rostros ahí donde están. Vamos ahora. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por darnos, Señor, este privilegio de poder contar con nuestros invitados, tanto el hermano José Albano y el pastor Freddy Vera. Pedimos, Padre, que esta capacitación, Señor, sea útil en el equipamiento, Señor, en la edificación de cada uno de los participantes que están, Señor, al frente de un ministerio o siendo parte de una iglesia local, Señor. Rogamos, Padre, que tú nos hables a través de nuestros hermanos en esta noche, que puedas desafiarnos, que puedas, Padre, motivarnos, alentarnos, Señor, y poner, Padre Santo, lo que en ellos tú has puesto para este día. Pedimos, Señor, que tú uses a cada uno conforme a tu voluntad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre en esta noche también, Padre, en el tiempo de preguntas y respuestas. Señor, seas tú quien nos guíes. Y rogamos, Padre, tu dirección. Rogamos, Padre, que tú, Señor, nos enseñes esta noche. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Este tiempo, pues, especial, queremos incentivar un poquito a cada uno de ustedes. Antes que nada, pues, un poquito para que me conozcan también, ¿no? Yo, como el pastor Rubén dijo, ¿no? Estoy ahora fungiendo el cargo, ¿no?, de rector aquí en el Seminario Teológico del Sur. Bueno, yo tengo una familia, tengo 3 hijitos, mi esposa, y pues agradecemos al Señor que en este tiempo pues nos ha cuidado bastante, especialmente, ¿no?, de este virus que ha estado pues por todo el mundo. Y realmente, ¿no?, damos gracias al Señor que estamos aquí, ¿no?, y con buena salud para pues ayudarles, apoyarles en todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, esa es una realidad que queremos compartir también. Y justamente, ¿no?, este tema que pues es muy necesario y muy importante dentro de lo que es el estudio, la capacitación, podemos decir, ¿no?, y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con pues la enseñanza, la educación. Nos va a ayudar a poder tomar en cuenta pues qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, por esa razón el tema, ¿no?, prepárate en fe hasta ver la visión realizada. Es un estudio que vamos a hacer basado en 1 Tesalonicenses, capítulos 1, versículos 1 al 10. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos ver, ¿no?, algunos de nosotros entramos a estudiar al seminario para, ya sea, ¿no?, ser pastores. A veces, por ejemplo, decimos, ¿no?, que, bueno, las mujeres, ¿no?, que estudien educación cristiana, que se preparen en el seminario para enseñar, ¿no?, de educación cristiana ahí en la iglesia. Otros entramos, ¿no?, para ser ya más allá, ¿no?, de teólogos, que vamos a experimentar, digamos, la enseñanza en un seminario, todo eso. Otros entramos, ¿no?, bueno, que quiero ser misionero, entonces pues necesito prepararme también en este sentido. Entonces hay todo esto, ¿no? Y los seminarios hoy en día han empezado a dar énfasis, ¿no?, en cada aspecto, en cada ministerio. Entonces, por ejemplo, aquí en el seminario damos varios énfasis, ¿no? Damos
énfasis en ministerio pastoral, en Biblia, ¿no? Damos énfasis en misiones, énfasis en educación cristiana, y así, ¿no? Tenemos diferentes énfasis, ¿no? Donde el estudiante, la persona que entra, que quiere prepararse, pues tiene la opción de lograr todo esto. Pero hermanos, es importante, ¿no? Yo conversando con mis estudiantes, bueno, les decía, ¿no? El ministerio, ¿no? Sea de donde sea, si es un ministerio pastoral, por ejemplo, necesitamos conocer todos estos aspectos. No porque, digamos, seamos varones. No, la educación cristiana solo es para mujeres. A veces tenemos ese pensamiento, pero no es así. Como pastor, yo tengo que conocer la educación cristiana. ¿Por qué? Porque en la iglesia se lleva educación cristiana. Enseñamos a todo grupo, ¿no? A toda clase de personas en diferentes edades. Entonces, necesitamos esto. En la iglesia tenemos misiones. Tenemos que realizar misiones, porque de ahí tiene que salir misiones. Por lo tanto, tengo que conocer misiones. Tengo que conocer los aspectos de Biblia, ¿no? Saber una exégesis, conocer los aspectos hermenéuticos, y en todo sentido de lo que viene a ser la Biblia, ¿no? El conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, pues necesitamos, ¿no? Saber esto. Necesitamos, ¿no? Varios aspectos que son importantes en nuestra vida. Entonces, es maravilloso cuando un pastor puede pensar de su iglesia y decir, damos gracias siempre por todos ustedes, ¿no? Pablo, por ejemplo, aquí en la carta a los tesalonicenses, va a tocar ciertos aspectos, ¿no? Importantes. ¿Por qué? Porque amaba a la iglesia de Tesalónica. Estas personas estaban en su corazón y él se preocupaba por su bienestar espiritual. En este capítulo, Pablo nos dice qué clase de iglesia dejó esa perversa ciudad. Cuando vemos las características de esta iglesia, debemos examinar nuestras vidas y poder preguntarnos, ¿no? ¿Estoy contribuyendo para que mi iglesia sea modelo en el Señor? Mi vida, ¿no? Está motivando a las personas a mejorar o a poder ser tal vez igual que nosotros, que así como en la palabra, ¿no? Podamos decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Son preguntas que necesitamos realizar, ¿no? En nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el punto está en que sea cual sea el ministerio que nosotros realicemos, debemos hacerlo en fe. Y debemos esperar, ¿no? Debemos tener una visión que esa fe nos lleve a concretar lo que queremos. Entonces, en este sentido, pues debemos observar, y aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, ¿no? En este espacio solamente vamos a ver una parte, ¿no? No los 10 versículos, pero vamos a ver, ¿no? Hasta la mitad, ¿no? Por lo tanto, aquí, en primer lugar, necesitamos ver que el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, ¿no? También la iglesia ha sido elegida, ¿no? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue elegido, y eso necesitamos tomar en cuenta. ¿Elegido para qué? El sentido, ¿no? Que debemos ver en el pueblo de Israel es que pues el pueblo de Israel, al ser elegidos, fueron elegidos para hacer luz entre todas las naciones que había. El pueblo de Israel tenía que ser luz, ¿no? Allí donde estaba, en su lugar. Entonces las naciones que rodeaban al pueblo de Israel, pues era importante ver esto, que tenían que
ver a Israel como un ejemplo. Entonces, para ello, el pueblo de Israel tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, tener comunión con Dios mismo, ser obedientes en lo que Dios les mandaba y todo esto para que lleguen a ser ejemplo. Es interesante, pero cuando hablamos aquí de la iglesia, cuando el apóstol Pablo, ¿no? Aquí en Tesalonicenses, habla de la iglesia, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Dice ahí, versículos 1 al 5, por favor, si me acompañan con sus Biblias. Versos 1 al 5 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Qué interesante, ¿no? Aquí podemos observar algunos aspectos que son importantes. La palabra iglesia, en el griego eclesia, ¿no? Que significa un llamado, un grupo llamado fuera, ¿no? O una asamblea, una convocación a una asamblea mejor, ¿no? Entonces se convocaba, ¿no? A una asamblea, a una reunión. Ese nombre significa eclesía, ¿no? En el antiguo griego, pues, hacían una convocación a una reunión y a eso llamaban eclesía. De ahí surge el nombre de iglesia, pero la iglesia no es un club, ¿no? Un grupo social, ¿no? Tampoco es una empresa, ¿no? Y debemos observar algunas de estas cosas importantes. Es un organismo espiritual, y esto debemos entenderlo. Una organización compuesta de gente a quien Dios ha llamado. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Entonces necesitamos ver, ¿no? Es un grupo que Dios ha llamado. Ahora, este llamamiento es por pura gracia. Vamos un ratito a Efesios. Vamos a ver a Efesios, capítulo 1, versículos 3 adelante. Efesios, capítulo 1, versículo 3 adelante. Dice ahí, ¿no? La palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sigue, ¿no? Es interesante ver, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El llamado. Él nos escogió de un lugar tremendo donde estábamos y nos llevó, ¿no? Hacia Jesucristo. Qué interesante.
Él nos escogió incluso antes de la fundación del mundo, y Él nos escogió en amor. Él nos escogió para algo, nos escogió para que seamos santos, sin mancha. Qué interesante, ¿no? No está hablando aquí tanto de las personas que no creen, ¿no? Las personas inconversas. Está hablando de nosotros, por eso nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Así es que este llamamiento es por pura gracia, ¿no? Por pura gracia. Entonces, en este sentido, tenemos que observar que pues nuestra fe debe estar enmarcada en esto mismo. Si el Señor nos llamó para algo, si nos llamó para ser santos, pues tenemos que ser santos. Ahora, ¿por qué? Muy bien, no tenemos muchas respuestas para esto. El por qué tenemos que ser santos, no tenemos muchas. Nos dice en Pedro, sed santos porque yo soy santo. Bueno, claro, Dios es santo, pero yo puedo serlo. Entonces, hay situaciones, ¿no? de esa forma donde nuestra fe debe alcanzar hasta ese punto. Aunque estamos en este mundo, espiritualmente no somos del mundo, como dice Juan 15:19. Y es interesante, aquí vamos a ver dos pasajes en Juan. Juan 15:19, primeramente, que nos habla de justamente eso, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19. Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así es que es interesante, ¿no? Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice. Dios pues nos ha elegido de esa forma. En el capítulo 17 es muy interesante, ¿no? Pero podemos notar, ¿no? Justamente aquello, capítulo 17, versículo 10 nos dice, ¿no? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Más adelante igual, ¿no? Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué interesante, ¿no? Es importante ver esto, ¿no? Estos santos ahora que vivían aquí en Tesalónica, pero moraban en Cristo, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Vivimos, ¿no? Ustedes están en Argentina, pero pues ahora no son de Argentina, ¿no? Son de Cristo. Entonces, moran en Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, hay varios aspectos que tomar en cuenta. Para entender qué es iglesia, para entender la fe y luego ver qué es lo que debemos hacer, es necesario comprender lo que es iglesia. Iglesia, por esa razón, no es un club social, no es un grupo para divertirse, no es una empresa donde el pastor es el gerente y todo eso. Dios nos ha formado, nos ha llamado. Tenemos que ver un poquito lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? El bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo hace su obra, en primer lugar, de convencernos de pecado, como también está ahí en Juan
capítulo 14 y en Juan capítulo 16, que habla del Espíritu Santo, y entonces Él nos convence de justicia, juicio y de pecado. El Espíritu Santo es la clave aquí. Cuando nosotros creemos, entonces el Espíritu Santo nos traslada. ¿Dónde? Al cuerpo de Cristo. Y es interesante ver, ¿no? Por ejemplo, Colosenses, capítulo 1, versículo en primer lugar, vamos a ver aquí el versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿No? Es importante eso. Capítulo 2, versículo 12, ahí entonces la participación, ¿cómo es? Dice ahí: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y un pasaje paralelo está en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Interesante, porque pues tenemos que ver esta parte muy a detalle, ¿no? Para entender lo que es la iglesia. Y uno de los aspectos que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia es que, en primer lugar, hemos sido muertos con Cristo. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo es eso? La obra del Espíritu Santo, al introducirnos al cuerpo de Cristo, al introducirnos a la iglesia, es que primeramente nos tiene que poner en la muerte de Cristo. Por lo tanto, nos clava juntamente con Cristo. Estamos ahí crucificados. Entonces ahí dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estamos ahí con Cristo, crucificados. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, Cristo no se quedó en la cruz, fue bajado y fue sepultado. Por esa razón dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces el Espíritu Santo nos sepulta juntamente con Él. Estamos ahí en el sepulcro. Cristo estuvo 3 días. Y nosotros ahí. Nos traslada hasta ese momento el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu. Y esto es muy importante de tomar en cuenta. ¿Por qué? Nos coloca en el sepulcro. ¿Y qué dice? Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también seamos resucitados. Y es que es tan hermosa esta parte que pues nos ha clavado en la cruz. El Espíritu Santo nos coloca juntamente con Cristo en su cuerpo. No olvides esto: su cuerpo. En su cuerpo somos sepultados y en su cuerpo somos resucitados. A eso se llama regeneración. Hemos sido regenerados. Hemos sido recreados, hechos de nuevo. Y por lo tanto, somos una nueva creación. ¿Qué tiene que hacer esa nueva creación? Andar en vida nueva. La salvación, queridos hermanos, no es algo, ¿cómo les puedo decir? Abstracto, ¿no? Que no se puede entender. La salvación es tan clara que nosotros pues ahí conocemos perfectamente que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo mediante el Espíritu Santo. Y ahora pues
Este es otro ambiente. Antes estábamos en un ambiente, pero ahora estamos en otro ambiente. Por lo tanto, ¿no? Aunque estemos en este mundo y ya no somos de este mundo, hemos resucitado en vida nueva, para andar en vida nueva. Ese es el bautismo del Espíritu. El bautismo en agua es una representación simplemente, ¿no? El bautismo en agua es representarlo físicamente, todo lo que hizo Cristo, lo que hizo el Espíritu, ¿no? Y representarlo ahí para testimonio público. Entonces es un símbolo de lo que es el bautismo del Espíritu, ¿no? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta esto, ¿no? Este llamamiento es un llamamiento santo. En 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 13 y 14, Pablo aquí explica el milagro de este llamamiento. Miren ahí, ¿no? De 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, el asunto de la predestinación y de la elección, no es para inconversos. La predestinación y la elección es para personas creyentes. ¿Por qué? Porque está hecho en amor. Hemos sido escogidos, ¿no?, por Él desde el principio para salvación, mediante la santificación. Eso es lo que no comprendemos muchas veces, ¿no? Ya somos creyentes, la santificación viene pues después de haber creído. Entonces la tal predestinación y la elección viene a ser parte solamente del creyente, no del inconverso. La predestinación no es para un inconverso. Miren, eso les voy a mostrar yo en Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 16, conocemos ya este pasaje, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No hay una doble predestinación, no hay una doble elección, que Dios predestine, ¿no?, para algunos para salvación y a otros para condenación. No. Jesucristo vino para salvar a este mundo, no para condenarlo. Así es que ahí tenemos, ¿no?, la base de todo esto. Y entonces, en este sentido, nuestra fe pues tiene que ir creciendo, ¿no? Por tanto, ¿no?, este llamamiento es especial. Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica con la palabra de Dios. La gente escuchó la palabra, creyó y fueron salvos. Después de recibir a Cristo, descubrieron que Dios los había escogido en Él mediante la gracia. Primera de Pedro, aquí podemos irnos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, recrear lo que hemos visto, ¿no? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es que es importante tomar en cuenta, ¿no?, de todo aquello. Por lo tanto, pues hemos sido escogidos. El misterio de la elección de Dios y de la decisión del hombre nunca será completamente explicado tampoco, ¿no? Desde este lado del cielo, ¿no? Aquí en la tierra, podemos decir, ¿no? Simplemente, pues, tenemos que tener en cuenta que la Biblia, pues, nos enseña perfectamente. Sin embargo, a veces nosotros no podemos entender por algunas situaciones, ¿no? Porque tal vez no estudiamos muy bien la Biblia, ¿no? Entonces, en ese sentido. Sin embargo, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? En lo que respecta al Espíritu, nosotros fuimos salvos cuando respondimos a su llamado y recibimos a Cristo. Entonces, en ese sentido, cuando respecta a Cristo, ¿no?, en lo que respecta a Cristo, al Hijo de Dios, fuimos salvos cuando Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos observar esto. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que estas personas eran salvas, ¿no?, los tesalonicenses? Porque ahí empieza, ¿no?, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro y todo eso, ¿no? Empieza a hablar de esa forma, ¿no? De tanto la primera carta como la segunda carta, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo estaba tan convencido, ¿no?, de que pues ellos eran salvos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía? Bueno, pues en primer lugar está la obra de fe. Hermanos, la fe es muy importante. La obra de fe. Cuando la persona genuinamente confía en Cristo, esa fe se mostrará por las obras. Primero tenemos que tener fe sin obras, pero se va a manifestar esa fe que hemos tenido para salvación, se va a manifestar en obras. Las obras no salvan, pero la fe sin obras no es una fe que salva. Así es que, hermanos, esta fe tiene que ser la correcta fe que nos va a ayudar, pues, a tener obras, ¿no? La fe verdadera cristiana trae como resultado una vida cambiada. Miren, vámonos un ratito a Santiago, a ver a Santiago. Hay un pasaje, ¿no?, que muchos malinterpretan y no lo ven bien a profundidad. Pero Santiago, aquí capítulo 2, versículos 14 adelante, ¿no? Y esto representaba también aún para Martín Lutero, ¿no?, un problema. ¿Cómo pues esto? Por eso a la epístola de Santiago llamaba la epístola de paja, porque no entendía, no le entraba, ¿no? ¿Cómo? Pero por las obras puede ser uno salvo, decía él, ¿no? Porque no entendía. No era por las obras, ¿no?, sino que ya está hablando de personas que ya han tenido su fe en Cristo y que ahora esa fe se está manifestando en obras, ¿no? Por eso dice, hermanos míos, está refiriéndose a creyentes, ya tienen a Cristo en su vida, ¿no? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ahí está, ¿no? ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí da un ejemplo, ¿no? Y si un hermano o una hermana están desnudos, si tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, pero no les da las cosas necesarias, ¿no? Id en paz, calentaos y saciaos.
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que has tenido en Cristo, tú dices que te has convertido, pero si no tiene obras, queridos hermanos, no sirve esa fe. Por lo tanto, tú no eres creyente. Y especialmente en nuestras iglesias dejamos que eso pase. Hay hermanos que no hacen nada, no quieren hacer nada. Preguntamos, ¿no? ¿Quiénes quieren ir de misiones, ¿no? A la China o a la India, qué sé yo, ¿no? ¿Quiénes quieren ir? Y bueno, ahí muchos, no, misiones es para jóvenes, no para casados. Bueno, voy a dejar mi trabajo, ¿no? O cómo voy a dejar la iglesia, ¿no? Estoy en un ministerio creciente, ¿no? O cómo voy a hacer, ¿no? Como con mi familia, llevar a mi familia, mis hijos están estudiando, ¿no? En colegio, ya han entrado algunos en la universidad, o qué sé yo, ¿no? Pero ponemos pretextos. Hermanos, esa fe, por ejemplo, no vale, no sirve. No sirve, discúlpame, tal vez digas, no, hay otros que van a decir, no, el pastor, ¿no? Está hablando de cosas que no son, porque, no, misiones no es para todos, ¿no? Porque de misiones unos tienen que ir, otros tienen que orar y otros tienen que dar. La Biblia no dice eso, mis queridos hermanos, porque la gran comisión está puesta para todos. Todos podemos ir. La oración no está hecha solo para los misioneros y para misiones, no. Todos tenemos que orar, ahí está, orad sin cesar, orad todo el tiempo. Eso nos dice la Biblia. La ofrenda y todo lo que nosotros damos no es solamente para misiones, para la iglesia, y la iglesia tiene que administrar en misión. Y todos tienen que dar. No es, unos tienen que dar ofrenda, otros tienen que orar, otros ir, no. La Biblia no me habla de eso. Así es que miren, estamos confundidos, ponemos pretextos por no realizar la obra que Dios nos ha encomendado. Si yo debo ir de misionero, tengo que ir. Si el Señor me está llamando y me dice que vaya, tengo que ir. No hay otra. Entonces aquí la obra, ¿no? La fe tiene que tener obra. Si no tiene obra, no es fe. Entonces en ese sentido, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta. Ahora miren, dice ahí, ¿no? Un pasaje que es mal entendido aquí en Santiago, ¿no? 2:19, dice, del 18 para entender. Pero alguno dirá, no está hablando Santiago. Alguno dirá, es otra persona, un fulano. Alguno dirá, tú tienes fe, Santiago. Te lo estoy un poquito poniendo así para que entiendan, ¿no? Tú tienes fe, Santiago, y yo tengo obras. Muéstrame, Santiago, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces el versículo 19 sigue hablando el fulano a Santiago y le dice, ¿tú crees que Dios es uno, Santiago? Santiago pues era un semita, ¿no? Un judío. Creía en un solo Dios. Ellos tienen, ¿no? su Shema, ¿no? Shema en hebreo quiere decir, oye Israel, ¿no? Shema, oye. Y ellos, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, pues, él creía en Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Le dice este fulano a Santiago. Bien hace Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Sí, pero no pueden ser salvos los demonios. Cuidado. Estos pasajes son utilizados para salvación, ¿no? Para evangelismo. Cuidado. Estás predicando un evangelio que no es bíblico, que no está en la Biblia. Por lo tanto, ¿no? Dice ahí, ¿no? De los demonios también creen y tiemblan, sí, pero no pueden ser salvos.
los demonios. Cristo no murió por los demonios. Entonces ahí, ¿no? ¿Qué les responde? Recién en el verso 20 responde Santiago y dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no? Aquí, no fue justificado por las obras. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado en el capítulo 15, porque dice, ¿no? Mira, Abraham, ven, sal fuera y mira las estrellas, ¿no? A ver si las puedes contar. ¿Cuántas hay? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí fue justificado en el capítulo 15. Pero este versículo, el versículo 21, está hablando del capítulo 22, cuando después de que fue justificado, Dios le dice ahora, tienes que ir y sacrificar a tu hijo. Fe con obra. ¿Entiendes? Así es que en ese sentido, ¿no? Y dice verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Ahí está la justificación de Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces necesitamos tomar en cuenta esto. La fe es muy importante, pero la fe tiene que tener obras después de tu salvación. Si no tiene obras, estás mal. Por esa razón necesitamos entender dónde va a llegar tu visión. ¿Hasta dónde va a llegar tu visión si no tienes fe? Las obras son muy importantes después de la salvación. Por lo tanto, en tu vida cristiana, en tu santificación, esto te va a ayudar a seguir adelante. Es que en ese sentido, otro, el trabajo de amor. Las personas no salvas viven para sí mismas, pero el verdadero creyente está dispuesto a trabajar por amor. La fe, si tú tienes fe, si tú dices que tienes fe, tienes que tener amor. Hay tres cosas muy importantes, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Mañana lo vamos a ver esto, ¿no? Porque vamos a tocar un poquito de escatología también, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El amor. El amor es muy importante. Por lo tanto, ¿no? Debe estar, pues, dispuesto a amar a las personas. Debes estar dispuesto a dar tu vida a las personas, porque, ¿no? En escatología, como les digo, se ven tres cosas, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Esto es muy importante, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, ¿no? 1 Corintios 13 concluye este himno que en el idioma griego se ve perfectamente allí, pero es un himno que concluye con esto, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, ¿no? Pero el más importante es el amor, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, ¿no? Tiene un nuevo motivo para vivir, ¿no? Tiene que tener un nuevo motivo para vivir. Tienes que amar a Cristo y amar a los demás. No puedes decir, yo tengo fe, yo soy creyente, pero no, este hermanito, no, hasta aquí lo tengo, no lo amo, y estoy orando, ¿no? Para que el Señor se lo lleve, ¿no? Algunos dicen eso, ¿no? Como chiste dicen, ¿no? Señor, llévatelo, o si no, yo puedo, ¿no? Si no te lo llevas, yo puedo ayudarte, ¿no? A que vaya más pronto a tu encuentro. Hermanos, no. Tenemos que un poquito ver esto, ¿no? Necesitamos ver el verdadero amor. En Romanos, capítulo 8, Romanos 8,
versículos 35 al 39. Rápidamente vamos a ver, porque ya va a ser hora. 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos tenido fe en Cristo, creemos que Él es amor, Él nos brinda amor, pero también nosotros debemos brindar amor a nuestros semejantes. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Miren esto que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué lindo, ¿no? Miren esto, lo principal para congregarse es el amor. Yo me congrego porque amo a mis hermanos. Obviamente voy a la iglesia por Cristo, ¿no? Pero también tengo que ir por mis hermanos. Me congrego porque los amo. Y si no voy, me van a extrañar. Y entonces, pues es necesario que nosotros lo tomemos muy en cuenta esto. Así es que ahí, ¿no? Y también otra parte, ¿no? De la evidencia que debe estar en nuestras vidas, parte de la fe, del amor, es la paciencia de esperanza, ¿no? Los perdidos están sin esperanza. Los creyentes están firmes en medio de las tribulaciones de la vida porque saben que Cristo viene otra vez. Los creyentes no tienen por qué darse por vencido, ¿no? En tiempos de tribulación, porque saben que el Salvador viene para librarlos. Entonces, en este sentido, esta esperanza es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 adelante dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados y todo eso, ¿no? Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todo eso, ¿no? Dice verso 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y más adelante dice, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está, ¿no? Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La esperanza, hermanos, ¿no? Una esperanza viva, ¿no? Una esperanza que nos va a ayudar siempre. Notamos aquí, ¿no? En estos versículos que hacen un paralelo, ¿no? Con estas tres evidencias, ¿no? De la salvación. La obra de la fe se convirtieron los tesalonicenses, ¿no? De los ídolos a Dios, el trabajo de amor, servían al Dios vivo, y la paciencia de la esperanza, esperaban el regreso de Cristo. La fe, la esperanza y el amor son evidencias de la verdadera salvación. Por lo tanto, ¿no? Finalizando, hermanos, Colosenses capítulo 1, versos 4 y 5 dice: Colosenses 1, 4 y 5.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces ahí tenemos, ¿no? Es necesario tomar en cuenta esto, hermanos. Por lo tanto, necesitamos ver, ¿no? Que para una fe, ¿no? Prepararse, estar preparados para una fe, hasta ver una visión realizada, hasta ver la obra que queremos realizada, es necesario, ¿no? Tomar en cuenta estos aspectos. ¿Qué es iglesia? ¿Qué representa? Iglesia no es el montón ahí de ladrillos o adobes, ¿no? Donde nos congregamos. Eso no es iglesia. La iglesia somos nosotros. Cristo no vino a morir por un montón de ladrillos o un montón de adobes. Vino a morir por nosotros. Y debido a esto, tenemos que dar evidencias. ¿Evidencias de qué? De la obra de la fe. Evidencias del trabajo de amor. Y evidencias de esa esperanza. Así es que, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos fe? ¿Cuántos de nosotros? Muchos de nosotros tal vez somos docentes, ¿no? Del seminario, estamos enseñando ahí, ¿no? A las personas. No simplemente es enseñar con la palabra de Dios, es enseñar con el ejemplo, es enseñar con nuestras vidas. Si de verdad somos creyentes, vamos a enseñar con nuestras vidas. No solo vamos a decir, la palabra de Dios dice esto, y no vivirlo. Hermanos, necesitamos un cambio. Enseñemos con nuestras vidas. Mostremos esta fe verdadera para que el trabajo, la visión que tengamos para el futuro llegue a ser realizada. Que el Señor nos ayude, nos guíe y que Él pueda hacer su obra en nosotros, para que nosotros podamos correctamente guiar a aquellos que Dios ha preparado en nuestra vida y los ha puesto en nuestra vida. ¿Listo? Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Que el Señor nos ayudes a tomar en cuenta estos aspectos tan importantes que podemos ver aquí en la carta a los tesalonicenses, donde tu apóstol enseñó a ellos realmente a poder vivir una vida cristiana. Ellos conocían que verdaderamente representaba lo que era la iglesia. No un grupo social, sino un grupo espiritual. Una organización espiritual. Y cuando hablamos de una organización es que debemos hablar de estar organizados correctamente y tener evidencias de fe, evidencias de trabajo de amor, evidencias de esa esperanza, esperar tu venida constantemente. Que este ejemplo llegue a muchos, Señor. Que nuestras vidas puedan ser como dice en tu palabra, ¿no? Que cada uno seamos cartas abiertas, que mostremos realmente tu amor, lo que tú eres a otros que te necesitan. Que seamos ejemplo, tal y como tú lo fuiste para nosotros. Dejamos en tus manos este tiempo, amado Señor, por todas las cosas que tú haces y nos brindas, que pongamos en práctica todo lo que realmente somos y nos has hecho. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nuestra fe vaya más allá de lo que pensamos y de lo que vemos hacia el futuro. En tu nombre hemos orado, agradecidos contigo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Dejo este tiempo al Pastor Rubén. Pastor Freddy, gracias por el desafío que nos hizo esta noche. Yo creo que hay muchas cosas para
pensar con detenimiento y profundizar, especialmente en el quehacer de la iglesia y también en lo que usted mencionó en relación a la fe, una fe que obra. Vamos a dar espacio, hermanos, tenemos 5 minutos solamente para preguntas y respuestas. Bien, creo que el tema de la salvación, el pastor decía que es muy claro en la Biblia, que falta quizás conocer. En el compendio estaba viendo algunas extensiones, ¿no?, al respecto de esta doctrina de la salvación, y creo que tiene mucha relación. Quizás podría explicar un poquito la doble predestinación, ¿no?, en la que nosotros no creemos, pero hay algunas posiciones de doctrina de otras denominaciones, ¿no?, para que quizás abramos un poco el espacio. Pastor Freddy. Bien, para esto hay que remontarnos pues históricamente, ¿no?, hasta años atrás, ¿no? Debemos conocer, ¿no?, que en la historia de la iglesia, pues los hermanos ahí, los primeros hermanos, hasta el año 100 mayormente, ¿no?, estaban al cuidado, se puede decir, de los apóstoles. Después de esto, de que los apóstoles pues ya murieron y todo eso, se levanta otro grupo, ¿no?, donde pues había, digamos, mucha influencia filosófica, ¿no? Entonces es así, digamos, como varios se inclinaban y pues eran afectados por la filosofía de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, Platón, ¿no? Platón cree en el idealismo, ¿no? Entonces, para Platón era, ¿no?, de pensar, digamos, pensaba y pues tenía una idea, entonces eso era lo perfecto. Una vez que esa idea se materializaba, entonces se hacía imperfecto, ¿no? De esa forma, muchos creyentes empezaron a tomar eso y ahí surgió, ¿no?, un dualismo, ¿no? Entonces, pues aquí yo soy del mundo, ¿no? Entonces, pues voy a estar en el mundo y todo eso, pero si no quiero ser del mundo tengo que apartarme. Entonces llegó a tal punto que empezaron a apartarse, ¿no?, a lugares, digamos, donde no tenían contacto con otros y así de no tener el problema del pecado. Entonces, de esa forma, ¿no?, fue creciendo, digamos, ahí de San Agustín, por ejemplo, ¿no?, por esa razón escribe un libro que se llama, ¿no?, de la ciudad de Dios, donde ahí hace énfasis en este punto, ¿no?, pues no creer, digamos, que el reino sea terrenal. Entonces él dice, bueno, pues es espiritual. Y entonces de esa forma surge el amilenialismo, ¿no? Y así se van dando, ¿no?, las situaciones y llegamos, digamos, a Juan Calvino, aunque cuando vemos el calvinismo no es lo mismo que Juan Calvino. Esto no tienen que confundir, ¿no? Quizás él no creía de lo que es el calvinismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero también, ¿no?, todos aquellos estaban, ¿no?, un poquito afectados por la filosofía. Entonces, en ese sentido, hay una controversia, digamos, entre Arminio, que era calvinista, y pues él hace un estudio. Claro, uno cuando ve ese estudio ¿no?, pues ha escrito herejías, ¿no? Pero había un punto que era muy importante. La cosa es que lo mismo pensaron en su tiempo, que está escribiendo. Entonces se forma un concilio, ¿no?, el concilio de Dort, en 1600, y pues el problema fue que pues ahí, por esta discusión, digamos, personal entre partidarios, digamos, de Calvino y entre partidarios de Arminio, ¿no?, entonces ponen ahí unos 5 puntos y pues listo, Arminio hace
lo propio, lo contrario, ¿no?, a lo que habían decidido, entonces otros 5 puntos contrarios a esto, y de esa forma, ¿no? Y entonces ahí empieza a surgir todo este aspecto, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, con ¿cómo se llaman? Doctrinas, por ejemplo, ¿no?, por decir, ¿cómo se llama esta doctrina? El nombre. ¿De la gracia? ¿Perdón? ¿Doctrinas de la gracia? Sí, las doctrinas de la gracia y todo eso. Entonces, ¿no?, ahí surge, ¿no?, donde por influencia de este dualismo y todo eso, entonces se mira, ¿no?, la predestinación y se dice, no, bueno, entonces pues aquí qué interesante la predestinación. Entonces sin ver el contexto, sin ver digamos una exégesis del pasaje, empiezan a ver, digamos, lo que es, ¿no? Dios entonces pues predestina a unos para salvación y a otros los predestina para condenación. Esto la Biblia contradice, ¿no? Porque como se los hemos leído, ¿no?, se los ha leído en Juan 3:17, Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para que el mundo sea salvo. Y cuando hablamos del mundo, Él está hablando de todas las personas que hay en este planeta. Entonces, en ese sentido, Él vino, el deseo de Él es salvar a todos, ¿no? Él dice que después está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, por la Biblia conocemos que no va a ser así, no va a ser que todas las personas de este mundo procedan al arrepentimiento, pero sí, él ya conoce quiénes van a ser salvos también. Pero Jesús no vino para condenar al mundo. Entonces, la doble predestinación no se puede dar, hermanos, ¿no? No se puede dar hoy en día, ni en ese tiempo, ¿no? No se puede dar porque Jesús no vino para condenar. Por lo tanto, los elegidos o los predestinados somos hechos en Él, ¿no?, después de que hemos sido salvos, ¿no?, en amor, dice, predestinados, ¿no?, en santificación. Entonces, por esa razón necesitamos tomar en cuenta estos aspectos que son importantes para considerar este tema, ¿no?, y no caer en un error.